agujeros negros, etcétera. Entonces, como podemos ver desde acá, es muy difícil acercarnos a lo que pasa dentro de este universo. Solamente se ve una forma de espiral ahí, ¿verdad? Una forma de caracol. Pero si nos vamos acercando, podemos irnos dando cuenta que hay planetas, que hay satélites, que hay diferentes fuerzas gravitacionales que condicionan los movimientos y toda la correlación de las leyes de la física que aplica en este caso, ¿verdad? Luego, tenemos acá una imagen de un sendero ahí a lo interno de un bosque. Luego vemos a una niña viendo un árbol, ¿verdad? Eh, que es un paisaje diferente, ver un sendero y árboles a los alrededores, que centrar la atención en un árbol. Y por supuesto, es muy diferente también tener una perspectiva de un bosque completo. Entonces, para poder tener estas diferentes vistas que nosotros estamos disfrutando acá en este paseo fotográfico, pues definitivamente que se necesita estar situado en diferentes situaciones y en diferentes momentos y con una diferente perspectiva también, ¿verdad? Porque igual podemos estar en el mismo lugar, pero centrar nuestra atención en una sola cosa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Pues porque estamos hablando precisamente de los sectores económicos. Y acá tenemos una imagen de un sistema que se llama Sistema Nacional Interconectado. Hagan de cuenta que esto es frente a un bosque. Entonces acá en esta imagen aparece en la parte de arriba aparecen plantas que generan electricidad. En el sector de la industria eléctrica hay empresas que se dedican estrictamente a generar electricidad. Por temas legales, una empresa no puede generar, transmitir y distribuir electricidad porque para evitar monopolios. Recuerden que la electricidad es un tema muy importante. Pero bueno, avanzando un poco hacia abajo en la imagen, vemos unas torres. A esa parte de la industria se le llama transmisión eléctrica. Y es otra empresa, la propietaria de esas torres, que solamente cobra por el peaje de transmitir electricidad. Y en la parte final aparecen líneas de distribución, que aparece ahí una casita y de ahí otros puntos, ¿verdad? Que es la parte, digamos, a donde nosotros estamos conectados hoy en nuestra casita. Entonces, nuestra casita está conectada a una empresa que distribuye electricidad y está ubicada en el sector de la distribución, así se llama. Y este sector de la distribución está conectado en unas redes de transmisión que transmiten a una larga distancia y a valores de electricidad bastante altos, que a su vez extraen la electricidad de una planta generadora, que puede ser hidráulica, geotérmica o de cualquier otro tipo. Ahora bien, ¿por qué es que estamos hablando de esto? Porque si no tiene nada que ver, dirán ustedes. Acá lo que tenemos es otra imagen parecida. Pero lo que sucede es que de esas imágenes nosotros podemos extraer una información bastante eh, relevante para la toma de decisiones. Por ejemplo, a partir de estas imágenes nosotros sabemos que el Sistema Nacional de Guatemala está dividido en tres partes, ¿verdad? También podemos saber quiénes compiten en cada sector, es decir, qué empresas generan, qué empresas transmiten y qué empresas distribuyen. Por ponerles un ejemplo, acá en la ciudad capital, pues es la empresa eléctrica, ¿verdad? Pero hay muchas más. También podemos saber cuáles son las maneras de generar electricidad. Por supuesto que sí. Luego podemos saber cuál es el costo promedio del sector. Y aquí ya vamos entrando a asuntos sumamente importantes. Porque recuerden ustedes que las empresas, sea de cual sea su giro de negocio, tiene que conocer cuál es el estándar de producción, de costos, de cantidad de mano de obra, etcétera, que necesita
para tener un buen desempeño. ¿Por qué necesita conocer la industria? Porque hace mediciones a lo interno y cuando hace una medición a lo interno debe tener una referencia para saber si está bien o está mal. Entonces, eso se puede ir extrayendo de las imágenes que vimos anteriormente. Por supuesto que habría que obtener más información, ¿verdad? Pero sin haber tenido por lo menos el mapa general, eso se hace muy difícil. Luego también podemos tener el promedio de personas que trabajan en esas empresas, si es que ya las tenemos ubicadas, ¿verdad? Que sería el primer paso. Luego, ¿qué acuerdos hay entre ellas? ¿Cuáles son las modalidades de negociación? Las condiciones que generalmente se pautan y los puntos de vulnerabilidad en cuanto a la calidad de la electricidad también sería otro punto muy importante, ¿verdad? Conocer la capacidad de esas redes de transmisión y de las empresas que distribuyen electricidad también, cómo está su infraestructura y cuál sería la diferencia de una empresa con otra. Sería algo súper interesante que se podría analizar. Y, por supuesto, muchos etcétera más, ¿verdad? Pero para no distraernos, aquí nos quedamos con relación a ese ejemplo. Entonces, lo que acabamos de hacer es una revisión así bastante eh, breve del sector de la industria eléctrica. Y ese es un ejemplo de un sector económico, ¿verdad? Que es muy atractivo para grandes empresas. Entonces, de ahí que nosotros estemos interesados en obtener estos, estas diversas perspectivas y ángulos para analizar un sector económico o ya sea una empresa, entonces nos vamos a encontrar con que hay una serie también bastante desarrollada de diagnósticos administrativos. La ciencia administrativa realmente ha sufrido muchas evoluciones en los últimos años, ¿verdad? Recordemos que es una disciplina que ha sido bastante eh, responsable de todos los avances que hay en la actualidad. Si no fuera por nosotros los administradores que estamos y especialmente aquellos grandes referentes que están en aquellas grandes empresas como Toyota, por ejemplo, que han dado tantísimo material para el estudio, empresas como McDonald's, etcétera, en diferente área, ¿verdad? Pero gracias a a todo ese refinamiento de las teorías administrativas, pues es que se han logrado alcanzar grandes y grandísimos niveles de eficiencia, de productividad y de aprovechamiento de los recursos, especialmente recursos humanos, recursos intangibles como el tema de los acuerdos comerciales, etcétera. De tal manera que nuestra carrera, pues definitivamente es una de las grandes, eh, yo diría, tal vez castigadas, porque muchas veces nosotros mismos no somos conscientes de la relevancia que tiene nuestra carrera para el desarrollo actual de la tecnología. Entonces se habla del avance de la electrónica, del avance de las telecomunicaciones, del abaratamiento de precios y tantas cosas más, pero realmente lo que hay detrás de todo eso es gestión administrativa. Entonces, entrando al tema de los diagnósticos administrativos, pues hay muchos y todos van a depender de cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Recuerden ustedes que nosotros podemos estar interesados en ver el bosque, ¿verdad? Podemos estar interesados en ver el árbol, podemos estar interesados en ver el, el universo,
sistemáticos, son integrales y son periódicos, porque las circunstancias sabemos que son muy dinámicas, los temas económicos, los temas financieros, los temas políticos, la cultura es muy dinámica, especialmente en en las últimas décadas han habido cambios bastante rápidos y entonces, para tener una, una gráfica de la situación actual, pues hay que estar actualizando los estudios, ¿verdad? Y son sistemáticos porque los diagnósticos no se pueden hacer, sí se deben adaptar, para eso existen teorías, eh, métodos o herramientas, pero por supuesto se deben adaptar a las circunstancias, ¿verdad? De tal manera que tienen que ser sistemáticos para que el resultado sea el esperado. Entonces, dentro de todos estos, vamos a ver uno que otro nada más, solamente para dejarles ahí alguna tal vez inquietud y que ustedes pues sigan investigando. Uno de ellos es el modelo de las fuerzas de Michael Porter, que es el que vamos a centrarnos con mayor detenimiento más adelante. Pues este modelo estudia la estructura competitiva de una industria o de un sector económico, dentro de los cuales se centra en cinco fuerzas. Una de ellas es el poder que tienen los clientes. Sabemos que esa es una tendencia que va cada vez con más rigurosidad, porque los clientes cada vez tienen mayor información, mayor capacidad de hacer comparativas entre un producto y otro en cuanto al desempeño, precio, tiempo de envío y un montón de etcéteras. Entonces, esa es una de las fuerzas que contempla el análisis de las fuerzas de Porter. También el poder de negociación de los proveedores, la amenaza procedente de los productos sustitutos y la entrada de nuevos competidores, que también es una situación que no se puede evitar, ¿verdad? La competencia es un tema meramente natural en los negocios. Nosotros como administradores de empresas tenemos que tener perfectamente clara esa naturaleza de la gestión empresarial, y es que no podemos contemplar mm, ni vagamente la idea de que nosotros vamos a poner nuestro negocito, ¿verdad? Voy a poner una mi empresa, una mi venta de papas fritas, de chucos o de cualquier cosa, y pensar que voy a estar así solo durante mucho tiempo sin competencia, porque ahí estaríamos desnaturalizando esta, esta, esta disciplina. Sabemos que la administración pues es una disciplina que pertenece a las ciencias sociales, entonces nosotros no podemos olvidar esa situación. Y la competencia es algo natural, es decir, si usted se está dedicando a hacer una actividad productiva, tiene un negocio, esté preparado para la competencia, porque a la vuelta de la esquina, ya sea su primo, su tío, su vecino o su novia o exnovia, le va a poner el changarrito a la par, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza. Y podemos verlo con casos emblemáticos, como por ejemplo el tema de Netflix. Ustedes saben que Netflix fue una plataforma que empezó con generación de contenido con streaming que le llaman, ¿verdad? Ellos fueron los pioneros, digamos, de esa modalidad de entretenimiento. Pero hoy por hoy, ustedes fácilmente me van a mencionar 5 plataformas que ustedes utilizan para ver sus series, como puede ser Amazon Prime, HBO, Disney Plus y muchas más. ¿Es correcto? Por supuesto. Otro ejemplo, también podemos verlo en el caso de Uber, por ejemplo. Uber también, por supuesto, fue una empresa eh, que vino a innovar el tema de la movilidad, ¿verdad? Dejando en aprieto a grandes empresas y llevándolas a la quiebra, a grandes empresas que se dedicaban al tema a los taxis, ¿verdad? Pero hoy por hoy, Netflix también está padeciendo las inclemencias de la competencia, ¿verdad? Y también ustedes me podrán mencionar fácilmente una buena cantidad de empresas que están
pujantes acá en Guatemala y que así es en el resto del mundo. Entonces, la competencia es algo natural y es algo para la cual nosotros debemos estar preparados tanto en la empresa donde laboramos como en lo que nosotros hagamos a título personal. Y el modelo de Michael Porter, pues por supuesto, no podía dejar afuera algo tan importante. Y no solo el tema de los nuevos competidores, sino un paso más allá, que es la rivalidad entre los competidores. Porque generalmente los competidores que están ya posicionados en un sector van a defender su territorio, ¿verdad? Entonces, siempre hay represalias competitivas en cuestiones de precios, en cuestiones de creación de barreras, en cuestión de todo tipo. De tal manera que también tenemos que contemplar cuál va a ser la reacción de las industrias o empresas que ya están participando en ese mercado y que tienen mucho liderazgo porque han tenido capacidad económica, de economías de escala, de negociaciones, etcétera. Entonces, este es así de manera introductoria el modelo de las fuerzas de Porter. Pero como habíamos visto, este modelo me permite ver y acercarme a un sector productivo en cuanto a los temas en cuanto a ciertas fuerzas que van a condicionar la estrategia que yo vaya a implementar. Pero además de ese, pues también tenemos aquí otro que se llama análisis de Pestel o de Pestel. Mientras que ese está centrado en las fuerzas de un sector productivo, el análisis de Pestel nos hace nos permite realizar un bosquejo, por supuesto, con una serie amplia de variables que aquí pues aparecen solamente resumidos con relación a los temas políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, que sabemos que es algo que eh, también está condicionando la sostenibilidad de las empresas y temas legales. Nosotros, por ejemplo, que vivimos en un país bastante convulsionado en temas políticos, económicos, sociales, por supuesto que el análisis de Pestel se vuelve sumamente importante, ¿verdad? Porque nos permite también crear estrategias y tomar decisiones a raíz de lo que está de lo que está sucediendo, de lo que podría suceder o de lo que se visualiza como posible en los próximos años. Muy bien. Y luego también quise mostrar este aquí de la cadena de valor también de Michael Porter, que es otro modelo. Y este modelo se centra a lo interno de las empresas. Hagan de cuenta que mientras este nos permite ver el bosque, este nos permite ver el árbol, porque el tema de la cadena de valor de Michael Porter se centra en identificar, ¿verdad? Aquí podemos ver en los cuadros celestes una flecha que va en dirección hacia los márgenes de utilidad y que inician con la logística de entrada o la cadena de abastecimiento. Luego la operación interna de la empresa, los temas de logística que también están siendo muy demandados acá en Guatemala, el tema del marketing y ventas y servicio. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de todos esos cuadritos, por supuesto que hay muchas complejidades, ¿verdad? Pero lo que busca la cadena de valor es identificar todas aquellas acciones que se hacen que contribuyen a generar margen. ¿Para qué? Para primeramente ir descartando todo lo que se hace y que no contribuye, ¿verdad? Muchas veces en las empresas basta con hacer una pregunta y decir, ¿será que hacer todos estos informes tiene un impacto uno, en la satisfacción del cliente y dos, en la generación de márgenes de utilidad? Y nos damos cuenta que muchas de las cosas que se hacen no aportan en ninguna de esos sentidos, ¿verdad? Entonces, con el análisis de la cadena de valor de Michael Porter, podemos ir agilizando esos procesos de tal manera que se afine bien la lanza y que vaya dirigida a la satisfacción del cliente o a la creación de las utilidades. Y tenemos esta otra,
el modelo de la matriz del balance, del Boston Consulting Group, que nos permite hacer un análisis también de un de penetración de mercado, de participación de mercados. Nos permite medir el posicionamiento o la participación relativa, es decir, en comparación con otras empresas, para saber qué decisiones tomar. Vamos a ver ahorita cuáles son las decisiones que se deben tomar o que se toman, ya sea informados o desinformados dentro de las empresas, pero no se libra ningún administrador o gerente de tomarlas. Esta matriz también es un modelo que nos permite identificar un sector económico y poder clasificarlo si está en uno de estos cuadrantes. Cada uno de estos cuadrantes tiene una característica diferente y identificar el sector en el cual yo estoy compitiendo y participando, a mí me puede dar la pauta de saber si yo debo invertir en el negocio para que crezca, si debo desinvertir, por ejemplo, y empezar a retirarme, o si debo mantener el mismo ritmo de acuerdo a la madurez en que se encuentre el sector en el cual yo participo. También tomando como referencia la competencia, ¿verdad? Recordemos otra vez que en la administración, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que tener un ojo puesto en la competencia. Un ojo puesto en la competencia y el otro puesto en la estrategia. Eso es algo que va de cajón en cualquier empresa que ustedes hagan, en cualquier diagnóstico, en cualquier estudio, en cualquier investigación que se haga. Y por último, tenemos este análisis FODA, que es uno de los más conocidos, ¿verdad? Y este análisis, pues, busca plantear la condición real de una empresa con relación a sus condiciones internas y al tema externo. Sin embargo, este análisis por sí solo tiene muchas limitantes. Tiene muchas limitantes porque recordemos que los análisis deben ser sistemáticos. Y cuando nosotros hacemos un análisis FODA, por ejemplo, sin haber hecho antes un análisis PESTEL, muy difícilmente vamos a identificar oportunidades y amenazas, a menos que nos las fumemos, ¿verdad? Nosotros ahí tenemos la costumbre de sacarnos de la manga las, las, las estrategias, ¿verdad? Pero el análisis de Pestel me puede dar a mí mucha iluminación con decir a qué oportunidades se vienen y qué amenazas están latentes, ¿verdad? ¿Qué, qué está pasando en el medio ambiente, ¿verdad? Para eso necesito ponerle mucha atención al tema político. Por eso es que no es bueno que seamos indiferentes al quehacer político, ¿verdad? Porque también es una condicionante de la naturaleza del ser humano y no solo del ser humano, sino de la sociedad, porque vivimos en comunidad. Entonces los temas políticos tienen que ser de nuestro interés como administradores de empresas. Luego los temas económicos y tantos más. Podría detenerme mucho en cada uno de ellos, pero el análisis FODA debe apoyarse en un análisis de Pestel para que tenga mayor lucidez, digamos. Y también en cualquiera de estos otros, también por supuesto en la cadena de valor, porque si la cadena de valor me permite a mí ver el árbol, entonces yo puedo decir cómo están sus raíces, ¿verdad? Puedo decir qué tan fuerte es su corteza, puedo decir qué tan recto o torcido está, que son aspectos que son sumamente importantes y que yo no lo puedo ver si estoy paradito aquí. Ahí no puedo ver, ¿verdad? No puedo ver cómo son las condiciones de mi árbol. Y aquí tampoco puedo ver cuáles son las condiciones de este bosque. Entonces, por eso es la importancia de ir entendiendo y comprendiendo cada uno de estos modelos que sirven para hacer diagnósticos y cómo irlos encajando, que es el análisis FODA. Por supuesto, esa es una de las fortalezas que tiene, ¿verdad? Que puede encajar la, lo
La salida de los otros estudios se pueden encajar perfectamente acá para la generación de estrategias. Entonces, ¿cómo están conformadas las empresas? Bueno, las empresas las podemos ver desde cualquier punto de vista, pero si las queremos ver de manera integral y de manera completa, nosotros vemos que la empresa está conformada principalmente por tres aspectos importantes. Uno de ellos es la organización, luego la cultura. La organización se refiere a la estructura organizacional de la empresa, ¿verdad? Recuerden que hay una relación de jerarquías y de comunicaciones oficiales, hay una junta directiva, un consejo de administración, hay un director o un subgerente. Y por otro lado está la cultura, que la cultura es algo diferente a la estructura organizacional. Y es algo que muchas veces no se logra comprender, ¿verdad? Porque la estructura organizacional de por sí sola no es la cultura. La cultura es algo que se genera de otra, que viene de otra naturaleza. Entonces, debemos entender, por ejemplo, cuál es el tipo de liderazgo cuando hablamos de la cultura, cuáles son los valores que prevalecen, cuál es no la jerarquía o las líneas de comunicación, sino la característica de esa comunicación, cómo es, ¿verdad? Y con esa base, pues se plantea una estrategia, que debe haber una estrategia, ¿verdad? Y la dirección entonces está en medio de todo ese ecosistema que está compuesto, nuevamente repito, por la estructura organizacional, por la cultura y el desarrollo de las estrategias. Que el desarrollo de las estrategias también condicionan lo relacionado a la estructura y lo relacionado a la cultura. Cuando hablamos de cuáles son las decisiones o responsabilidades que tienen los directores, pues son muchas, pero vistas de manera integral, también las vamos a resumir en tres. Una de ellas es la de la supervivencia, ¿verdad? Las empresas eh, necesitan ser sostenibles y las empresas pueden ser muy rentables, por supuesto que sí, pueden ser pueden generar muchas ventas, pero pueden comprometer su supervivencia si no revisa lo relacionado con temas. Veamos el análisis de Pestel, por ejemplo, ¿verdad? Que lo ecológico, lo político, con los temas tecnológicos, ¿verdad? Vemos grandes casos también que nos cuentan ahí en la universidad, como el de Blockbuster, por ejemplo, ¿verdad? Luego el tema de la rentabilidad, que tiene una muy grande carga de análisis financiero con relación al uso del capital, al uso de los apalancamientos, al uso de los recursos físicos y a la creación de activos intangibles, que es algo sumamente importante, que hoy por hoy se considera que las empresas más grandes como Apple, por ejemplo, si ustedes entran a un edificio de esos, y yo creo que uno pensaría que está en un planeta de una galaxia muy, muy lejana, ¿verdad? Pero en realidad el mayor recurso de ellos no es lo físico, sino es el intangible. Y la creación de intangibles tiene que ver con las marcas, con los acuerdos comerciales, con tantas cosas más. Y de esa manera, solo de esa manera podemos pensar en estrategias de crecimiento, ¿verdad? En conquistar nuevos mercados, nuevos segmentos, nuevos productos, crecer de diferentes maneras, ¿verdad? También va a ser muy relevante el tema de la matriz BSG, ¿verdad? Para establecer este tipo de decisiones. Entonces, como podemos ver, en esas direcciones va más o menos el tema de las decisiones que se toman y que se deben tomar dentro de la empresa.
Bueno, aquí tenemos un Lamborghini. ¿Ustedes comprarían este vehículo si lo verían solo de este lado? Miren, este carro era el mismo, solo que lo pintaron y lo repararon y ya quedó así. Entonces, no basta con una imagen, ¿verdad? Para tomar una decisión así. Entonces, si cuando ustedes están buscando un carro, ya sea nuevo o usado, pero principalmente los carros usados, que son los que más se comercializan acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, no nos podemos enfocar solamente en las condiciones mecánicas de ese vehículo, ni solo en el color, tampoco en el tipo de combustible, ¿verdad? Este usa diésel, entonces me lo llevo. Por supuesto que no, ¿verdad? Tampoco nos vamos a condicionar solamente por el ahorro de combustible, porque no gasta mucha gasolina, pero de repente calienta, ¿verdad? No se enfoca solo en el modelo o el año de fabricación, que si es modelo 2024, no quiere decir que por eso yo ya lo vaya a comprar, ¿verdad? De repente está chocado o tiene algún defecto de fábrica. Tampoco solo en la marca, que aquí en Guatemala muchas personas confían en marcas como Toyota, ¿verdad? Mazda, yo qué sé. Pero la marca, por supuesto, por sí sola tampoco es suficiente. Tampoco en el tipo de vehículo, si es sedán o es camioneta. Y bueno, la verdad es que podríamos incluir muchísimas cosas más ahí, ¿verdad? Entonces, para tomar una decisión, como podemos ver, tenemos que pararnos adelante del carro, atrás del carro, de los dos lados, entrar al vehículo y arrancarlo, ¿verdad? Irlo a caminar, ver cuántos kilómetros ha recorrido, si es usado, ¿verdad? Tantísimas cosas. Entonces, solo de esa manera podríamos tener una más o menos idea de que el carro está en buenas condiciones y decir, me lo llevo, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede, es lo que buscamos hacer con los diferentes diagnósticos administrativos. Y entonces, dicho todo lo anterior que era necesario para poder ahora sí centrarnos en este modelo de las fuerzas de Porter, entonces vamos a ver pues en qué consisten. Bueno, los aspectos que determinan o determinados con el estudio del sector o lo que vamos a extraer al final de cuenta es cómo está el tema de la competitividad del sector y cómo la empresa es o no es competitiva en ese sector, ¿verdad? Podemos tener una muy buena empresa, pero de repente en un sector sí es competitiva y en otro no lo es, ¿verdad? Porque el otro requiere de muchas tecnologías o de mucho personal, por ejemplo. Entonces, eso es lo que al final de cuentas vamos a sustraer. Por supuesto, identificar si el mercado en el cual yo voy a participar o estoy participando es o no es atractivo. Es decir, tanteármelo, ¿verdad? Y decir, me tiro al agua o mejor nos vamos más despacio porque hay demasiado riesgo. Eso es lo que al final de cuentas se va a extraer. Bueno, licenciada Cortés nos hablaba acerca de este señor Michael Porter. Eh, por supuesto, como estamos hablando de una de sus grandes teorías, aquí se los presento por si no lo conocían, pues él es un estadounidense y dice que está encargado de una cátedra en la Escuela de Negocios Harvard. Su curso se llama Bishop Williams Lawrence. Bishop se traduce como obispo, obispo. Pero bishop en inglés también se llama las piezas que es alfil en el ajedrez. En ajedrez el alfil se llama bishop, igual que eh, entonces se refiere principalmente al alfil, ¿verdad? Porque el alfil es esa pieza que puede atravesar todo el tablero y que es sumamente importante para el ataque y la defensa en un juego de ajedrez.
Entonces, este señor pues es reconocido como el padre de la estrategia moderna y es uno de los mayores pensadores del mundo en temas de gestión y competitividad, el cual ha dado muchas conferencias también en Latinoamérica, en países como Colombia. Ustedes pueden buscar sus cátedras ahí, que hay videos hasta de 4 horas de él enseñando acerca de los clústeres de negocios, acerca de la cadena de valor y de tantos temas más que él, son teorías que él ha desarrollado. Actualmente él tiene 76 años y pues, por supuesto, ¿verdad? Es una eh, fortuna tenerlo como nuestros contemporáneos, ¿verdad? Que podemos ir revisando a la par que evolucionan sus teorías. Entonces, el modelo de las fuerzas de Porter son estas 5 fuerzas, cinco componentes, digamos, 5 fuerzas gravitacionales que condicionan un sector o una industria. Ya sabemos, puede ser la industria de automóviles, que puede ser la de automóviles usados, por ejemplo, y así. Entonces, dentro de estas fuerzas está como objeto de estudio el poder que tiene el cliente sobre la empresa, el poder que tiene el proveedor sobre la empresa o en el sector, cómo los proveedores condicionan las negociaciones. También los nuevos competidores que podrían entrar, ¿verdad? Cuando un sector es altamente atractivo. ¿Se recuerdan ustedes la foto coqueta ahí de esta chica? Cuando el sector resulta ser atractivo, pues, ¿qué creen ustedes? Hablábamos acerca de la competencia, ¿verdad? Obviamente van a haber muchos entrantes, entonces tenemos que analizar si qué tan vulnerables somos, ¿verdad? Qué tanta plata se necesita para saber que no cualquiera se va a meter a participar en ese negocio. Luego la amenaza de sustitutos también, que es otro tema muy importante, ¿verdad? Que en marketing hay un tema que se llama la miopía del marketing, ¿verdad? Y muchas veces nos centramos estrictamente en los competidores directos, dejando por un lado el tema de los sustitutos que hoy por hoy, pues, hay muchas opciones más para compras en el mercado. Y luego la naturaleza de la rivalidad, qué tan agresivos son los competidores, los líderes de ese sector o de esa industria, y qué tantas represalias podrían representar el simple hecho de querer abarcar una cuota de mercado. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos así eh, de manera, eh, de manera breve. Entonces, el poder de los clientes, ¿de dónde viene o cómo es que los clientes tienen poder sobre la empresa? Por supuesto, porque también depende del volumen de lo que compran. Si el cliente, hay empresas, fíjense, que eh, funcionan con 1 o 2 o 3 clientes nada más. Entonces, ese tipo de empresas están muy expuestas, ¿verdad? A condicionantes que los clientes podrían ponerle. El volumen de lo que compran es algo sumamente importante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con varias empresas que producen banano y estas empresas venden por lo menos de unas cinco maneras diferentes. Venden directamente al consumidor, son exportadoras, le venden a una comercializadora que se llama Chiquita, le venden a otra que se llama Adole, le venden a Del Monte, le venden a un montón y le venden localmente a Walmart y a un montón de empresas acá, porque lo que buscan es quitarles el poder a los clientes, ¿verdad? Con ese tipo de iniciativas, aunque así represente para ellos muchísima labor de gestión y mucho más recurso humano, ¿verdad? Sería fácil tener un cliente porque para ellos el producto que ellos producen se lo podrían vender a un solo cliente y evitarse muchas complicaciones, pero el poder de los clientes les puede afectar en algún momento y por eso ellos deciden hacerlo de esa manera. También está de la información que poseen los clientes. Hoy por hoy sabemos que los clientes investigan casi que cualquier cosa, ¿verdad? Si ustedes venden uniformes deportivos, por ejemplo,
el cliente rapidito, rapidito sabe cuánto cuesta la yarda de tela y dónde la compran, el hilo y todo lo demás, de tal manera que no se le puede, bueno, pues hay que tener una buena propuesta de valor, ¿verdad? Para generar utilidades, porque los clientes están muy informados y eso los empodera y restringe el poder de la empresa. De las empresas, de la empresa o de las empresas que están participando en un sector determinado. También de la habilidad para negociar. Saben ustedes que la negociación es una de las grandes habilidades que debe tener un administrador de empresas. Cuando ustedes van a buscar trabajo, cuando ustedes están haciendo un proyecto de emprendimiento de cualquier tipo, necesitamos de habilidades para negociar, ¿verdad? Es eh, tal vez paradójico o contradictorio ser administrador y a la vez no tener habilidades para negociar, ¿verdad? Porque el administrador administra negocios. Entonces, eso es algo muy importante y en este caso, los clientes podrían tener muchas habilidades para negociación porque recuerden ustedes que los negocios pueden ser muy complejos. Hoy por hoy vemos muchas tecnologías como las criptomonedas, vemos cambios en el poder económico, en el poder político, vemos grandes fenómenos que están ocurriendo como el tema de la migración, por ejemplo, el cambio climático, que son esas tendencias que están condicionando muchas cosas y que por supuesto podrían ser utilizadas para la negociación. También de su posibilidad de sustituir los productos, ¿verdad? Si el cliente le dice, mire, yo le quiero comprar a usted porque soy buena onda, pero si usted me da muy caro, me voy a ir con este otro, ¿verdad? Entonces, eso es poder para el cliente. También de su identidad de marca, ¿verdad? Ustedes habrán oído que hay un tipo de marcas que se llaman love marks, que generan pasiones en los clientes. Y hay demostraciones ahí de personas que se tatúan aquí la manzanita de Apple, por ejemplo, o que se tatúan aquí el nombre de alguna marca. Entonces, esos clientes pues son podría representar algún tipo de riesgo cuando esto está muy arraigado y cuando el producto que nosotros queremos promocionar o la empresa o el servicio que estamos, al cual estamos representando, va a competir con esos sectores, ¿verdad? Porque no es tan fácil cambiarle esa identidad que tienen las personas de una marca, ¿verdad? Ellos se identifican a un nivel muy, muy personal y las personas que compran ciertos productos dicen que es como un estilo de vida para ellos, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. También de la concentración de compradores contra la concentración de la empresa o de las empresas. Eh, ¿Saben ustedes que Walmart empezó en Estados Unidos? No recuerdo el año. Probablemente fue como en los 60, si no estoy mal. Pero cuando Walmart empezó, habían grandes cadenas de minoristas en Estados Unidos y Walmart empezó con poco capital y siendo una empresa pequeñita. Entonces ellos lo que hicieron fue buscar un pueblo lejano donde no habían muchos supermercados, no habían empresas minoristas tan potentes, de tal manera que llegaron a un pueblo, se instalaron y les fue re bien, ¿verdad? Era algo en Bentonville, dice. Muy bien, muchas gracias. Ahí veo que están atentos a la conferencia y eso me alegra mucho. Muchas gracias por su aporte. En 1962, ahí está, puchica, ustedes. Muy bien. Vaya que no estoy diciendo cosas que no corresponden, ¿verdad? Porque si no, eran... Entonces, ellos de esa manera lograron participar en ese mercado porque se dieron cuenta que esa era la estrategia que les funcionaba. Entonces abrieron en otro pueblo y en otro pueblo y en otro pueblo y después que ya estaban con buen músculo, ya dijeron, bueno, entonces ahora sí vamos de lleno con a tener un crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento.
Entonces, de la concentración de los compradores contra competidores también, por supuesto, ¿verdad? Depende mucho del poder. Y también la posibilidad del cliente de convertirse en un competidor, ¿verdad? Es decir, que el cliente al que yo le vendo, él mismo, si yo vendo, él tiene pollos, por ejemplo, y yo le vendo alimento para los pollos. ¿Y qué tal si de repente este mismo dice voy a poner mi fábrica para alimentos de pollo? Y entonces no solo va a dejar de ser mi cliente, sino además de eso me va a hacer la competencia, ¿verdad? Entonces, de ahí también proviene el poder del cliente. Entonces digo yo, le va a tener que dar barato, ¿verdad? Por eso no es bueno tener un solo cliente. Luego también con relación a la sensibilidad al precio por parte de los consumidores. Hay ciertos sectores económicos o industrias en las cuales las personas son altamente sensibles al movimiento de precios, ¿verdad? Que un centavo más no lo pagan, 5 centavos más. Entonces, eso es algo que se debe conocer también, cuáles son las características con relación al precio, por ejemplo, o a qué le da más relevancia al cliente, si le da más relevancia a ciertas calidades, a ciertos atributos o al precio. Como número 2, tenemos acá el poder de los proveedores. Ahora veamos de dónde viene ese poder, parecido al de los clientes. Porque la demanda, por ejemplo, podría ser mucho más elevada que la oferta. Es decir, si hay pocos proveedores, que también eso aparece aquí en ese listado, hay oligopolio o monopolio y hay mucha demanda, pues entonces los proveedores tienen mucho poder para decir, miren, este mes no les vendo, ¿verdad? O les voy a vender, pero solo la mitad, o subió de precio. ¿Y qué opción hay para comprar, verdad? Sí, recuerden ustedes que el mercado está gobernado por la ley de oferta y demanda, por lo menos en un mercado puro, ¿verdad? Un mercado libre, pero aún así con todas las intervenciones del gobierno y de otras fuerzas, pues aún así eso sigue siendo algo muy relevante. También está disminución de disponibilidad de productos cuando se escasea. ¿Se recuerdan ustedes hace un tiempo cuando empezó la invasión de Rusia en Ucrania? ¿Cómo subieron de precio la gasolina, verdad? Esa es una muestra clara de cómo afecta cuando no hay disponibilidad de productos. ¿Y por qué razones no podría haber disponibilidad? Pues puede ser por temas políticos, por temas legales, por temas tecnológicos, como lo habíamos visto anteriormente. Luego, también la concentración de proveedores. Si los proveedores están muy dispersos y resulta que aquí en Guatemala solo tengo una concesionaria para comprar vehículos, entonces eso también le da fuerzas al proveedor. También de la importancia del volumen para el proveedor, ¿verdad? Yo fui a una conferencia el martes y estaba el panelista, fue un empresario muy exitoso guatemalteco, que estaba comentando que ellos venden, bueno, para no dejarles, porque no veo problema en decirles, él es el dueño de tiendas Max y de Tecnofácil, pero él nos comentaba una anécdota que tuvo, creo que fue a principios de los 90, en la cual él compró unos radios que ya no se estaban utilizando. Entonces, él hizo una negociación con un señor de Japón y dice que le vendió, pero una inmensa cantidad de equipos. Los trajeron acá y ellos eran mayoristas en ese tiempo. Entonces, después resultó que los radios no se vendían, ¿verdad? Y dice que para ellos fue uno de los grandes fracasos que han tenido. Porque los equipos se los dieron a un buen precio, pero compraron muchos y esos ya no se estaban utilizando porque la tecnología ya era otra en esos tiempos.
Luego también, también el crecimiento hacia adelante del proveedor, es decir, Perdone, su micrófono está apagado. Sí, un momentito, sí, por favor. Ahorita lo arreglo, licenciado, por favor, disculpe, por silenciar a una alumna, silenciado, discúlpenme un momento. Licenciado, por si me escucha, disculpe. Y aprovecho para que los profesores les digan a sus alumnos que ya siendo las 5 de la tarde, pues ya no los vamos a admitir, ya que pues ya solamente nos están interrumpiendo en la reunión. Si son tan amables por los profesores, se los voy a agradecer. Ahora permítanme, denme un segundito. ya pude activar yo mismo mi micrófono. ¿Sí Mil me escuchan? disculpas, licenciado. Sí, sí, escuchamos, mil No se disculpas. preocupe, Estaba en eso, disculpe. Les no se rogamos, preocupe. por favor, aprovecho para que los alumnos, por favor, mantengan apagado su micrófono y que los profesores le avisen a sus alumnos que ahorita, por ser las 5 de la tarde, pues ya no se va a estar recibiendo estación porque solo nos están provocando interrupción en donde yo estoy, en donde los profesores están compartiendo pantalla en otros salones. Por favor, se los voy a agradecer. Disculpe, licenciado, la interrupción. No se preocupe, con gusto. Bueno, entonces, bueno, vamos a continuar aquí. Crecimiento hacia adelante del proveedor. Es decir, que el que me vende a mí mi materia prima para yo fabricar mi producto o el que me vende a mí por mayor para yo distribuir, ahora me va a hacer la competencia, ¿verdad? O me quiere absorber lo típico, ¿verdad? Me da dos opciones. Una es competir con él, que es el que me vende el producto, o dejarme ser absorbido, ¿verdad? Entonces, ese también es un riesgo que podría suceder. Luego también si yo dependo, una de las materias primas que yo vendo, que es clave para toda mi cadena de ensamblaje o toda mi cadena de distribución, depende de un monopolio o de un oligopolio, también eso me daría una condición de mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Porque le daría mucho poder al proveedor o en ese sector que tal vez sea de la construcción, por ejemplo, y solo hay un proveedor de cemento, por ejemplo, pues es complejo, ¿verdad? Luego también barreras no arancelarias, que muchas veces ahora está de moda las certificaciones, ¿verdad? Entonces muchas empresas dicen, mira, yo te voy a comprar el producto, pero necesito que estés certificado por ISO 9001, ¿verdad? O que estés, que cumplas con una certificación de medio ambiente. Y el proveedor condiciona a sus clientes a que opten por esas certificaciones y aún así tienen que pasar por procesos de auditoría que vienen directamente de los clientes. Y eso es algo muy común en la mayoría de empresas. Yo pues he tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas empresas y casi todas están con esta condicionante, ¿verdad? Y de muchísimas normas y certificaciones. Luego también el costo por cambiar de proveedor. Hagan de cuenta ustedes que ustedes fabrican un producto X y ya tienen toda su maquinaria preparada para el producto que les vende un proveedor, pero cambiar de proveedor también significaría cambiar esa máquina porque no le va a hacer, porque es de otro material o otras características, otras medidas, por ejemplo.
Entonces, si eso para ustedes representa un costo, pues el proveedor tiene poder, ¿verdad? Y ahí estamos con la segunda fuerza. Luego también habíamos mencionado el de nuevos competidores, ¿verdad? Que tenemos que considerarlo ya de cajón, porque no es algo malo, la competencia realmente es buena, ¿verdad? Sería triste el mundo sin, sin, sin Burger King o sin esa competencia que hay entre el Real Madrid y el Barcelona, por ejemplo, si les gusta el fútbol. Entonces la competencia es buena realmente porque nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a profesionalizarnos, nos ayuda a ir más lejos, que de otra manera no habrían estímulos. Entonces, ¿qué tan factible, qué tan probable, qué tanto podemos pronosticar la llegada de nuevos competidores? Bueno, vamos a ver qué pautas podemos analizar. Y una de ellas es la capacidad para producir en grandes cantidades. Si ustedes lo que tienen es una carreta de papas fritas con pollo frito en la banqueta de su casa y no fabrican en grandes cantidades, entonces cualquiera les puede ir a hacer la competencia, ¿verdad? Pero si ustedes fabrican en grandes cantidades, entonces para que un competidor serio llegue y les haga una competencia formal va a ser muy difícil. Esa es una pauta que podemos contemplar. También están las altas inversiones financieras. Si se necesita mucho dinero, aunque por supuesto que el mucho dinero es relativo, ¿verdad? Para una gran empresa invertir 100 millones es como decir, como ir a comprar chicles a la tienda, ¿verdad? Pero digamos que sí, comparado con la rentabilidad, la inversión o el tamaño de la inversión nos va a dar una pauta de qué tan probable es que hayan competidores. Luego también, si los productos que se comercializan o que ya estamos comercializando tienen algún derecho por marca, tienen algún registro, alguna patente. Yo hablé hace unos días con una persona y ella me comentaba que los consultores, fíjense bien esto que les voy a contar, los consultores que ya sea capacitan o sean coaches o asesoren a ejecutivos o equipos de trabajo con la metodología del libro de los 7 hábitos altamente efectivos, tienen que comprar una licencia y esa licencia cuesta $5,000, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, me certifico en esa metodología y pago todo lo demás, pues yo creo que aquí en Guatemala habría un mercado, habría una buena oportunidad. También está el desarrollo de canales de distribución, ¿verdad? Vean ustedes lo difícil que es llegar al consumidor final. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado, se le escucha muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, estábamos hablando acerca del desarrollo de canales de distribución. Fíjense que han habido muchas empresas que quieren competir en la industria de las bebidas gaseosas, ¿verdad? Ustedes se recordarán que hace como unos tal vez 10 años, había muchos anuncios de una bebida que se llamaba Volt y que se electrocutaba a la gente cuando tomaba la bebida porque les daba mucha energía. Pero el anuncio estuvo saliendo por bastante tiempo y después la bebida no se encontraba en ningún lado. Ustedes iban a Walmart, iban a la tienda de la esquina y no había.
Sin embargo, esa empresa usó mucha estrategia para la capitalización y alianzas, porque esa bebida estaba condenada a desaparecer. Y el resultado es porque acceder a un canal de distribución es algo muy complejo, ¿verdad? Cómo lograr llegar al consumidor, a las tiendas finales. Ese es un modelo de negocios que se ha venido desarrollando o que las grandes empresas lo han venido desarrollando solo a través de los años y que no funciona hoy como funcionaba hace 5 años. Eso ha ido cambiando, ¿verdad? Luego también está el desarrollo de la experiencia. Entonces, volviendo al tema de la carreta de papas fritas, si ustedes a lo largo de 3, 6, 8 meses que ya tienen su carreta de papas fritas, ustedes han desarrollado mucha experiencia, por ejemplo, y ustedes implantaron un modelo de logística de tal manera que les llevan las papas y la manera de pelarlas, freírlas, cocinarlas y todo, ustedes ya lograron tener mucho aprendizaje. Entonces, ustedes saben que de haber nuevos competidores, ustedes tendrían una buena posibilidad de actuar, ¿verdad? Tienen un buen margen ahí de maniobras, ¿verdad? Y luego también restricciones gubernamentales. Hay muchos sectores en los cuales no se puede competir así nada más porque hay que tener un permiso, ¿verdad? Hay que tener una licencia o un certificado o alguna cosa y las políticas proteccionistas que muchas veces tienen los países son de verdad bien difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, importar vehículos de Estados Unidos para vender aquí en Guatemala se ha vuelto muy difícil, ¿verdad? Casi que solamente los que están asociados a la gremial de importadores de vehículos. De igual manera, para exportar productos también es un asunto sumamente complejo, ¿verdad? Que involucra aspectos como los volúmenes, la frecuencia, los destinos, de tal manera que esto de la exportación no está abierto para cualquier persona. Entonces, esta es una manera de cómo defenderse, cómo actuar o cómo predecir el tema de los nuevos competidores y saber qué tanta amenaza representan para la empresa. Luego está también la amenaza de los sustitutos. Y la amenaza de los sustitutos se puede verificar o evaluar de acuerdo al desempeño relativo en precio de los sustitutos, ¿verdad? Aquí vemos en la imagen, vamos a ver, costos fluctuantes, propensión del comprador al sustituto, poseer productos no diferenciados o commodities, que son como esos que vemos acá, ¿verdad? Que son productos que el café, por ejemplo, para que sea diferenciado, tiene que tener una marca potente, ¿verdad? Como que una marca estadounidense o una marca de mucho prestigio para diferenciarse. Si no da lo mismo comprar café en el mercado de Villanueva que comprar en el mercado del Guarda, ¿verdad? Porque al final es lo mismo. Entonces, ¿qué tan diferenciado está mi producto? ¿Qué tan diferenciado está ese modelo de negocios en este sector o en esta industria? Me va a dar a mí la pauta de qué tan fuerte puede ser la amenaza de nuevos competidores de productos sustitutos. También los costos fluctuantes, ¿verdad? Fíjense que el café, hablando del café, también es un producto que tiene un precio que varía mucho, fluctúa mucho, porque para empezar, recordemos que es un producto agrícola, ¿verdad? Entonces, los productos agrícolas tienen 5 veces, aquí, 5 veces más riesgo que los productos industriales. Eso es algo que se debe saber, no importa si lo que ustedes producen son elotes, rábanos o lo que sea, los productos agrícolas tienen 5 veces más riesgo por el tema del clima, de las plagas y de otros riesgos a los cuales son vulnerables.
Entonces, lo que se busca, ¿cómo nos defendemos o cómo actuamos con relación a esto? Pues diferenciando nuestro producto, creando marcas sólidas, ¿verdad? Hoy por hoy en el mundo del marketing también es un tema sumamente importante, la creación del branding, ¿verdad? Marcas originales. De esa manera podemos prepararnos para los productos sustitutos y decir, mire, no es lo mismo que usted se lleve este celular, ¿verdad? Porque este tiene ciertas diferenciaciones, ciertas características, de tal manera que no sea fácil que lo sustituya por otro. Y por último, la intensidad de la rivalidad. No es la misma también en todos los sectores, por supuesto que no. Y va a depender de qué tan numerosos sean los competidores que estén en un sector, también de la diversidad de competidores, por ejemplo, en el caso de la electricidad, cuántos generan, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay muchas generadoras y la legislación ha permitido ahora que personas particulares generen electricidad con paneles solares o con alguna otra forma, pero aún así eso sigue restringido, ¿verdad? Porque sabemos que ahí no es un sector muy atractivo y entonces está muy controlado. También el crecimiento lento del sector. Cuando el sector representa un crecimiento lento, las empresas no buscan invertir en crecimiento, pero no van a permitir que otros sectores, que otras empresas ingresen, ¿verdad? Entonces va a haber mucha represalia porque están defendiendo su territorio, sabiendo que el sector no crece rápidamente. También la diferenciación o semejanza de los productos. Yo compito en el sector de las asesorías y capacitaciones. Y también podría ser que hayan muchas empresas, ¿verdad? Y hay empresas que hacen aparentemente lo mismísimo, ¿verdad? Hasta que yo tengo la oportunidad de decir, mire, yo tengo esto de diferente, entonces se puede dar a conocer o por medio de publicidad. Los costos fijos elevados también. Cuando hay costos fijos elevados, ustedes saben que puede venir una pandemia y los costos fijos se tienen que seguir cubriendo. También eso eleva la rivalidad y la estrategia de los rivales también, por supuesto. Hablábamos acerca de las bebidas, de la industria de bebidas y de las estrategias que ellos han implementado y sabemos perfectamente bien que estamos hablando con monstruos de la mercadotecnia y de la estrategia empresarial, ¿verdad? De la cadena de logística y de todo lo que ellos hacen. Entonces ahí va a ser muy difícil, la competencia ahí es sumamente difícil. También capacidad de flexibilidad, de flexibilizar el volumen de producción. Si un competidor tiene la capacidad de decir o de controlar la producción, es sumamente peligroso. Y decir, bueno, vamos a bajar la producción para subir costos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando tienen ellos ya muy desarrolladas economías de escala, esas economías o producción que producen grandes cantidades y como producen grandes cantidades el costo es bajo, entonces ahí es muy agresiva la competencia. También cuando hay barreras de salida, por supuesto, hay ciertas industrias o sectores en los cuales no se puede salir así nada más porque hay que cumplir con posiblemente lineamientos impuestos por el Estado. Pueden ser gremiales también, por supuesto, o pueden ser otro tipo de acuerdos comerciales. Y luego también costos por cambio de proveedor, ¿verdad? Entonces, esos serían con relación a la intensidad de la rivalidad. Y vemos ahí a dos futbolistas, ¿verdad? Que han tenido mucha rivalidad últimamente sus equipos, ¿verdad? Pero pues como hablábamos, eso ayuda a ser mejores, ¿verdad? A superar sus capacidades y sus niveles. Entonces, al final de cuentas,
que plantea el señor Michael Porter con relación al estudio de las fuerzas que condicionan y que componen un sector industrial. Entonces él nos propone tres salidas puntuales. La primera es que yo me vuelva líder en costos, es decir, que yo desarrolle economías de escala, que desarrolle estrategias, que comparta ciertas etapas de mi proceso productivo, de tal manera que los costos se vengan hacia abajo y yo ser líder en costos. La otra es diferenciar mi producto, es decir, que sea un producto difícilmente igualable, ¿verdad? Y la otra cosa es la focalización, que la focalización está bastante orientada en centrarme no tanto en un segmento, sino en una ubicación geográfica, como el caso que vimos de los inicios de Walmart, ¿verdad? En cuanto a la producción masiva, es algo que efectivamente va a requerir mucha inversión, ¿verdad? Acá vemos qué consideraciones hay que tomar en cuenta y está la inversión en muchos factores, por ejemplo, CRMs y ERPs para el manejo de la información, de la comunicación interna y hacia los clientes. También el tema de la cadena de distribución, desarrollo de estructura y la cultura organizacional, porque en este caso estamos hablando posiblemente de empresas algo grandes que tienen que tener una estructura bien hecha y una cultura desarrollada. Y eso no se va a lograr de un día para otro. Eso sí requiere tiempo, requiere planeación en el largo plazo, ¿verdad? Eso no va a ser para mañana. Con relación a los productos diferenciados, entonces, vemos acá estos productos, ¿verdad? Como los Rolex, los Lamborghinis o Ferraris, que son productos muy diferenciados y que llegan a valer millones de dólares en el caso de los vehículos, ¿verdad? ¿Y qué aspectos hay que considerar para decir, bueno, mi estrategia va a ser esta? Bueno, hay que realizar un estudio etnográfico. Eso es algo que a mí me gusta mucho, que está de moda, ¿verdad? Para el desarrollo de propuestas o de soluciones creativas. Por ejemplo, el uso de metodologías centradas en el cliente, en el cual se pone el cliente en el centro y alrededor de él una serie de métodos para establecer las necesidades puntuales que se le van a satisfacer. También creación de productos o servicios que sean disruptivos, ¿verdad? Que sean muy innovadores, alta capacidad para gestionar el riesgo, porque tiene que haber una etapa de aprendizaje y en la etapa de aprendizaje pues vamos a cometer errores. Y también considerar por lo menos 5 aspectos de diferenciación, que es lo que propone el señor Michael Porter, ¿verdad? Yo no puedo decir que mi empresa se diferencia solo porque tengo de aliada a otra empresa, ¿verdad? O solo porque yo pienso que soy bueno haciendo lo que hago, ¿verdad? No, tiene que haber consistencia en esa diferenciación y que por lo menos para que la estrategia de diferenciación sea exitosa, tienen que haber por lo menos 5 elementos diferenciadores con relación a lo que ya está haciendo la competencia. Y por último, el tema de la focalización, que les había mencionado yo, que está muy relacionado con el tema de la ubicación geográfica. También responde a un tema muy estratégico y dentro de lo cual se debe considerar la cultura e identidad de los consumidores, ¿verdad? También la posible competitividad con empresas transnacionales debido a la virtualidad. Ustedes, por ejemplo, pueden decir, bueno, mi empresa va a competir solo en Misco y lo que vamos a vender aquí es chicharrón misqueño, ¿verdad? Y vamos a encontrar un método químico para que los chicharrones lleven el sello de Misco, ¿verdad? Pero resulta que hoy por hoy hay empresas que están vendiendo y de repente Amazon aquí en Guatemala no mucho ha podido, pero imagínense ustedes que en México hasta casi que las tortillas se compran ya en Amazon.
Entonces eso lo ha vuelto muy relevante, ¿verdad? Para estrategias focalizadas, porque podemos asumir que localmente no hay competidores, pero sí pueden haber competidores que sean transnacionales y que puedan interferir en mi estrategia. Y luego también identificar necesidades puntuales no resueltas en una determinada ubicación geográfica. Y vamos a ver el caso de Red Bull. Anteriormente, ¿sí me escuchan bien, compañeros? Sí, Muy bien. sí, sí, sí Sí, se lo escucha. licenciado, se escucha bien. Gracias. Bueno, Se entonces, le escucha muy. muchas gracias, excelente. Esas son buenas noticias. Entonces, vemos ahí el caso de Red Bull, solamente para ilustrar todo lo que hemos estado platicando este tiempo. Y pues esta empresa tuvo la visión o la oportunidad de crear esta bebida que es muy energética, ¿verdad? Pero como sabemos, el acceso a esas cadenas de distribución y el participar en un sector así fuertemente controlado, entonces ellos optaron por otra estrategia. Fíjense que yo fui a una visita técnica en el 2015 a una planta de producción de la Pepsi, a la planta de la Mariposa que está en la Aguilar Batres. Y ellos nos contaban, fíjense ustedes, para que se hagan una idea, que ellos tienen vendedores élites ahí que son los que van y meten el producto en tantísimos lugares donde puedan. Pero que cuando un vendedor de estos de ruta se enfermaban o se accidentaban, automáticamente la competencia les comía el mandado prácticamente. Y dice que ellos tardaban hasta 6 meses, imagínense ustedes, en recuperar la cartera, ¿verdad? Entonces, para que se hagan una idea de lo difícil que es la competencia ahí. Entonces, ¿qué hizo Red Bull? Bueno, pues en lugar de agarrarse de frente a los boxeos con estas industrias o con estas empresas, optó por una estrategia de diferenciación y creó una identidad muy diferente a la identidad de Coca-Cola y de Pepsi. Entonces ellos su identidad está enfocada en lo emocionante y asociada en la energía, en en esa aventura y el deporte, ¿verdad? Esa fue el matiz que le dieron a su identidad y de esa manera se desmarcaron de estos otros dos competidores, que son los más relevantes, pero no los únicos, ¿verdad? Luego se centraron en consumidores con un estilo de vida específico, ¿verdad? Personas que les gusta el deporte extremo o que les gusta andar de fiesta o que les gusta la aventura. Y una de sus primeras acciones fue la de crear este eslogan de Red Bull te da alas, ¿verdad? Y luego su estrategia de precio, que es un producto premium que también se diferenció, ¿verdad? Porque no es lo mismo otras bebidas que en aquel tiempo ellos también fueron disruptivos porque no habían muchos competidores en este sector de las industrias energéticas o energizantes, mejor dicho, ¿verdad? Bueno, entonces, este es un caso así bastante concentrado, ¿verdad? Ya porque también el tiempo ya nos apremia. Entonces, eso es el tema así general y a grandes rasgos de las fuerzas de Michael Porter. Excelente, muchísimas gracias, licenciado Salvador. Le agradecemos mucho por todo lo que usted nos ha presentado el día de hoy y pues que ha ampliado los conocimientos también de acá nosotros, por supuesto como docentes y también de nuestros estimados estudiantes. Ahí ya vio todas las muestras de agradecimiento de parte de los estudiantes para usted, licenciado. Como siguiente punto tenemos en este momento, jóvenes, es el momento en el cual ustedes pueden indicar si tienen alguna duda,
alguna consulta que realizarle al licenciado Salvador, por favor, y está a cargo de la licenciada Reina Aguirre. Licenciada, el tiempo es suyo, gracias. Sí, gracias, disculpen. Por favor, las personas que están en este espacio pueden realizarlas directamente. Y las personas que, permítanme un segundito porque estoy moviéndome para obtener. Y bien, las personas que tienen los profesores en el tintero me las pueden pasar y yo las traslado al expositor. Bueno, aquí tengo una que ya había tenido a bien un alumno realizar y menciona que el licenciado llevó a cabo la exposición de varios tipos de diagnósticos y pregunta al alumno que cuál es la relación de esa variedad de diagnósticos que presentó el licenciado con las fuerzas de Porter. Muchas gracias. Bueno, los diagnósticos definitivamente van a depender mucho de cuál sea la circunstancia de la empresa o la intención el objetivo que se busque, ¿verdad? Pero como habíamos mencionado, por ejemplo, el de las fuerzas de Porter nos permite una visión de las fuerzas competitivas de un sector, pero no, por ejemplo, lo relacionado a temas de la tecnología, como también temas culturales, políticos, que sí pueden hacerse por medio de un análisis de Pestel. Y el análisis de Porter, de las fuerzas de Porter, también pueden servir para, digamos, generar estrategias dentro de un análisis FODA. Entonces, esa podría ser una manera de cómo se relacionan o vinculan con otros modelos de diagnóstico, ¿verdad? Otros estudios. Muchas No sé gracias, si licenciado. queda ahí Sí. del todo claro. Ahora hay otra pregunta y pregunta un alumno que cuál es la diferencia entre nuevos competidores y rivalidad si ambos son competencia. Ya, los nuevos competidores son los que todavía no están, pero que podrían ingresar. Y la rivalidad es de los participantes que ya están en la industria. Y siempre van a haber líderes, ¿verdad? Y los líderes son los que prácticamente ponen las reglas del juego, porque ellos tienen el liderazgo en cuanto a capacidad de producción masiva y precios. Generalmente los líderes son los que producen, los que son referentes para la asignación de estrategias de precio. Mientras que los competidores nuevos no están todavía, pero podrían estar y podrían llegar con muchas innovaciones, con mucho capital, por ejemplo. Entonces, por eso se deben de pensar. Ya sabemos que si el mercado está experimentando un crecimiento acelerado, es un mercado atractivo. Eso llama la atención de inversores y eso acarrea nuevos competidores. Muy bien. Bueno, vamos a ver, estoy viendo si hay más porque aquí tengo... pregunta a un compañerito que no le queda claro cuáles son los productos de sustituto con los productos, básicamente los productos sustitutos es lo que dice el compañerito, puedo ver yo acá. Ya, un producto sustituto es un producto similar al que satisface la misma necesidad, pero que es otro producto. Haga de cuenta que usted puede, por ejemplo, el pollo es sustituto de la carne de res.
No es el mismo producto, pero es un sustituto, ¿verdad? Cuando la carne de res sube, entonces las personas dicen, bueno, no vamos a comer churrasco, pero vamos a comer pollo asado, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy, muy típico de un producto sustituto. Excelente. Permítame, licenciada. Voy a ver si hay alguna otra. Permítame. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta, licenciada. Permítame un segundito que la vamos a leer. ¿Cómo diferenciar si hay una misma determinante en varias fuerzas? Bueno, yo creo que esta sí, bueno, pero se la dejo a usted, pero no, yo creo que mejor explícala usted, pero... Cada fuerza tiene sus propias determinantes, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, el poder de negociación de los clientes no aplica para el poder de negociación de los proveedores, pero sí, eh, eh, sí es parecido, digamos, si comparamos el poder de negociación de los clientes con el de los proveedores o con otros elementos, solo que tiene otros matices, ¿verdad? Solo son parecidos, pero en realidad son diferentes. ¿Cómo defenderse o cómo plantear una estrategia derivado del poder de negociación de los clientes? Va a ser muy diferente a cómo plantear una estrategia derivada del poder de negociación de los proveedores, ¿verdad? No se puede desarrollar una única estrategia para dos amenazas, digamos. Correcto. Aquí Carlos Gómez pregunta, ¿qué es la ventaja competitiva de Porter? La ventaja competitiva. Bueno, Porter es el padre de la competitividad y la estrategia empresarial, de la competitividad más que todo. Entonces, la ventaja competitiva se compone, como les había mencionado yo, de una postura que la empresa toma para participar en un mercado. Habíamos visto que la empresa es como cuando un equipo va a jugar contra otro equipo de fútbol. Y este ejemplo me parece a mí muy ilustrativo, porque cuando un equipo de fútbol es bueno, pero va a jugar con otro que es mejor todavía, en el fútbol europeo, lo que hacen es ir y plantearse un juego defensivo y juegan al contragolpe, ¿verdad? Para tener oportunidades de ganar. Por el contrario, cuando el equipo es fuerte, entonces lo que ellos hacen es pensar en una estrategia ofensiva y ellos entonces lo que hacen es apoderarse del balón y ir y atacar, ¿verdad? Ponen 2 o hasta 3 delanteros. Y por otro lado, entonces la estrategia nos va a dar esa postura de decir yo me voy a poner en un mercado de diferenciación o voy a ser líder en costos o voy a tener una estrategia focalizada. Es prácticamente como yo me paro en la cancha, como juego, de acuerdo a mi estrategia en un sector específico. Muy bien. Menciona David Mejía, licenciado, las empresas de bebidas cuando empiezan en el mercado son muy afectados a las extorsiones y amenazas de las maras. Eso puede analizarse en las fuerzas de Porter. Perdón. ¿Podría repetirme la pregunta? Básicamente que si la situación de las extorsiones sí se puede analizar en las fuerzas de Porter, pero yo creería que eso, bueno, lo dejo a la discreción de usted, disculpe. Sí, ese es un claro ejemplo de que un diagnóstico no es capaz de ver los aspectos que pueden afectar una empresa, ¿verdad? Y eso sería más conveniente verlo desde un análisis de Pestel o de Pestel, porque ahí sí se ven problemas sociales y políticos.
Entonces, aquí no veo en qué fuerza. Perfecto. Pues esas son las que tengo compartidas de 2 salones. No sé si con los salones, con otros salones hay alguna otra pregunta. Hasta aquí están las preguntas. Gracias, licenciada. Con relación a mis salones, todo está bien, licenciada, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, gracias por responder, licenciado. Gracias, licenciada Reina, también por su participación, muy amables. Vamos a pasar al siguiente punto. Y el siguiente punto, pues, es la lectura y entrega del diploma y está a cargo de la licenciada Reina Aguirre. Muchas gracias, muy amables. Bueno, voy compartiendo. Permítanme que voy a compartir pantalla. Permítanme. Este es un diploma licenciado de agradecimiento por su tiempo, por su dedicación, por su esfuerzo que hizo al estar con nosotros acá. Agradecemos de corazón esa parte y no queda de más decir que orgullosamente sancarlista, ¿verdad? Entonces ahora se ve mi pantalla, ¿verdad? Ahorita voy compartiendo. Este diploma tiene el encabezado de la Universidad San Carlos de Guatemala, Tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala, y es un diploma de reconocimiento al licenciado Jerónimo Salvador Hernández Ávila por impartir la conferencia sobre fuerzas de Porter, dirigido a estudiantes del 5º semestre de la carrera de Administración de Empresas. Lo firma la maestra Natalia Oliva, coordinadora de los cursos de la Escuela de Administración de Empresas, al licenciado Carlos Hernández, director de Escuela de Administración, y al doctor Byron Mejía, decano en funciones en la Facultad de Ciencias Económicas. Este es un diploma que posteriormente se le estará trasladando al licenciado cuando terminemos la actividad para que usted lo pueda tener en su haber. Muy amable, gracias. Muchas gracias, licenciada, muy agradecido. Bueno, gracias, licenciada Reina, muy amable por su participación también. Bueno, como todos ya he sabido, pues, de parte del licenciado Salvador, es muy importante saber controlar las fuerzas, todo lo que nos rodea, porque todo eso básicamente va a depender de cómo también nosotros las vamos a utilizar, las estrategias que planteemos. Y eso nos va a diferenciar y por ende nos va a enseñar, según nos dice Porter, que hay que estar siempre informados porque el mercado es muy competitivo y cambiante, ¿verdad? A continuación, vamos a ver, a continuación, palabras de cierre del evento por el licenciado Héctor Velázquez. Gracias, licenciada. ¿Qué tal, compañeros licenciados? Muy buenas noches, buenas tardes, perdón, todavía buenas tardes, ¿verdad? Pues, primeramente que nada, pues, agradecerle al licenciado, pues, por la participación y por la ponencia del día de hoy, pues, nos dio un nuevo pan del saber, ¿verdad? Ya con la vasta experiencia que tiene el licenciado, pues, agradecerle por la participación. De igual manera, a los docentes, pues, que hicieron posible la realización de este evento y, pues, a los compañeros que están presentes por la participación que tuvieron esta tarde del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, licenciado Héctor, muchísimas gracias. Nos indican que hay un listado general de asistencia, jóvenes, ¿verdad? Entonces, por favor, no se vayan a ir sin llenarlos. Licenciado Salvador, le agradecemos mucho su participación. Licenciada Aguirre, el tiempo es suyo. Sí, muchas gracias. Bueno, esto me parece que fue mencionado al inicio, pero no me quisiera quedar con la gana también de, en primer lugar, agradecer al licenciado Salvador, a todos los profesores y a todos los alumnos también que están acá desde las 3:30 de la tarde solicitando ingresar. Están de la sede central de las diferentes jornadas, vespertina, nocturna, en fin de semana,
Están las sedes también de fin de semana, en donde están los profesores encargados, el licenciado Héctor, el licenciado Axel, que finalmente también nos están atendiendo. O sea, no me quería quedar con esa gana de agradecerles a todos ellos. Gracias, es solamente eso. Muchas gracias. El listado general me comentan, ahorita lo van a trasladar, jóvenes, por favor. Sí, Ligda, ahorita se los comparto a los Gracias, compañeros para que licenciado. estén pendientes ahí a los compañeros en el chat, que en estos momentos se lo voy a estar compartiendo, chicos, ¿oyeron? Va a estar Bien. habilitado a partir de este momento, ¿oyeron? Ok, Así. perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, gracias, licenciado Salvador, por su participación. Jóvenes, por favor, nuevamente les recuerdo que no vayan a dejar de registrar su participación. Por favor, es importante para cada docente. Ya lo acaba de enviar el licenciado